Nos habían asignado patrullaje nocturno en una de esas instalaciones militares que están perdidas en medio del desierto, allá por el estado de Chihuahua. Yo llevaba apenas 3 meses ahí, pero desde el primer día se sentía raro. No en el sentido de que todo fuera tranquilo, sino como si todos supieran algo que uno no. Era octubre. El viento del norte empezaba a bajar la temperatura en las noches y las caminatas eran cada vez más pesadas. Éramos 4 esa noche. A mí me tocó ir con el Bola y el Cabo Ramos. El otro binomio iba más adelante, revisando los costados de un viejo camino de terracería que bordea la zona de tiro. Casi nadie pasaba por ahí, y por lo mismo, las órdenes eran claras: revisar, anotar y no hacer preguntas. Caminábamos en silencio. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre la grava y el zumbido del viento colándose entre los arbustos secos. De pronto, el Bola me hizo una seña. Algo brillaba entre los mezquites, como si alguien hubiera dejado ahí un trozo de metal o basura. Nos acercamos con las linternas y fue cuando todo se empezó a sentir mal. Era un pedazo de tela, como de uniforme, rasgado y lleno de sangre seca. A un lado, huellas, descalzas, pero lo más raro era que eran huellas deformes, como si los dedos estuvieran demasiado largos o en una posición antinatural. El cabo no dijo nada, solo chasqueó la lengua y ordenó que siguiéramos avanzando. Más adelante, entre unas piedras, vimos movimiento. El Bola apuntó con el arma. No disparamos, pero sí gritamos el típico «¿Quién va?», varias veces. No hubo respuesta. Entonces, de la nada, algo cruzó a toda velocidad frente a nosotros. Era difícil de describir. Tenía forma humana, pero caminaba encorvado, casi en 4 patas. Iba desnudo y su piel brillaba bajo la luz como si estuviera húmeda. Lo más perturbador fue que cuando giró la cabeza para vernos, no tenía ojos, solo cuencas negras, hundidas. El cabo dio la orden. Ni lo sigan ni lo mencionen. Nos quedamos helados. Yo solo lo había visto de reojo, pero el Bola lo vio de frente y se puso pálido. Seguimos la patrulla en silencio, y al regresar a la instalación, nadie preguntó nada. Ni los del otro binomio, ni los que estaban en vigilancia, como si supieran perfectamente qué habíamos visto. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, el Bola pidió permiso para hablar con el psicólogo de la base. Lo mandaron a descanso indefinido. Nunca supe más de él. Lo más raro fue lo que pasó 2 días después. Nos dieron una junta urgente. Nos dijeron, palabra por palabra, si ven algo fuera de lo normal durante sus recorridos, infórmenlo por escrito, sin detalles, sin suposiciones, y no discutan el tema con nadie, ni entre ustedes. Nadie preguntó nada, nadie se atrevió. Con el tiempo escuché otras cosas, comentarios sueltos, un sargento que desertó sin dejar rastro, un binomio que fue hallado muerto, pero que tenía rastros de sangre que no coincidían con ningún análisis. Incluso una noche en que toda la electricidad de la base se fue por 3 minutos, y al volver, alguien juraba haber visto una figura parada junto al comedor, con la piel completamente lisa, sin boca ni nariz. He estado en otras zonas del país. Me han tocado operativos fuertes, pero ese lugar, lo que sea que hayan hecho ahí, o lo que sea que encontraron, no es humano. No del todo. Y lo peor de todo es que nosotros, los que firmamos obediencia, no podemos hacer nada. Solo callarnos y rezar que no nos toque estar de turno cuando eso aparezca otra vez. No sé si al contar esto me meto en problemas, pero ya no estoy allá, y alguien tiene que saber que en el desierto de Chihuahua hay cosas que nunca debieron haber sido descubiertas. Mira, yo no soy de los que andan inventando cosas, mucho menos en este jale.
Fui piloto militar por más de 15 años, volando de noche, de día, en lluvias, tormentas y con los pantalones bien puestos en cada misión. Pero lo que me pasó esa noche sobre el Golfo, eso no lo explico ni con toda la instrucción que tuve. Fue en abril del 2014, según recuerdo. Me asignaron un patrullaje nocturno sobre el mar, cerca de Campeche. El objetivo era simple: hacer un reconocimiento a baja altura por unos reportes de tráfico no identificado, posiblemente avionetas de contrabando. Íbamos 2 aeronaves, yo volando un F-5 y otro compañero a varios kilómetros al sur. La noche estaba limpia, sin una sola nube, pero con ese silencio espeso que se siente cuando estás muy lejos de tierra firme. Todo parecía normal, hasta que el operador de radar desde la base me avisa: «Teniente, tenemos tráfico a su izquierda, altitud similar, dirección contraria, velocidad anormal». Yo giro la vista, chequeo instrumentos, nada. No hay luces, ni sombra, ni eco visible. Solo el mar oscuro allá abajo. Vuelvo a preguntar: ¿visual confirmado? Negativo. Solo radar. 800 nudos. Viene directo. 800 nudos. Casi el doble de lo que yo volaba. En ese momento no lo tomé a la ligera, pero pensé que podía ser algún error o una falla. Así que reduzco velocidad un poco y activo alerta visual. Nada. Y de pronto, mi radar también lo marca. Una mancha fuerte, sólida, pero sin identificación, sin número, sin transpondedor, sin ningún tipo de firma, solo ahí, a 1 kilómetro, luego medio, y luego desaparece. No hizo curva, no bajó, no subió, simplemente se esfumó. Lo reporto. Me piden mantener curso y estar atento. Yo seguía esperando a que saliera por algún costado, que reapareciera, que me rebasara. Pero nada. Cuando pensaba que ya se había calmado todo, el radar me avisa que está detrás, a menos de 300 metros, pero yo volteo el cuello, la cabeza, lo que podía, y no había nada, ninguna luz, ningún reflejo, como si fuera una sombra sin cuerpo. Lo raro fue que la radio se empezó a cortar. Yo podía oír a la base, pero ellos a mí no. Intentaba contestar y nada. El compañero de la otra aeronave también trató de comunicarse, pero dijo que me escuchaba con eco, como si hablara desde dentro de un túnel. Pasaron unos 15 minutos que se me hicieron eternos. Yo ya estaba por activar el protocolo de evasión, cuando el radar marcó que ese objeto subió de golpe a 60.000 pies en cuestión de segundos. Imposible. No hay nada que suba así, tan rápido, sin dejar estela. Yo seguí con el vuelo, pero todo estaba tenso. El radar volvió a la normalidad, la comunicación también. Me ordenaron regresar. Y al aterrizar, no me dejaron apagar el motor ni bajarme del avión. Llegaron unos tipos que no eran de la base, no vestían uniforme militar. Se metieron directo a la cabina y sacaron el registro del radar de vuelo. Me pidieron silencio total. Lo que viste no lo viste, me dijeron. Y eso fue todo. Mi compañero también tuvo interferencias raras, pero a él no le siguió nada. Solo yo. Desde entonces he escuchado de más casos como el mío. Gente que jura que ha visto cosas, o más bien, que las ha sentido, o que las ha detectado sin poder verlas. Como si fueran presencias que existen en otra frecuencia, pero que por ratos cruzan a la nuestra. Te repito, yo no creo en fantasmas ni nada de eso, pero sí creo que hay cosas allá arriba que no queremos entender, porque si lo hiciéramos, nos volveríamos locos. Y lo que más miedo me da, Rodrigo, no es lo que vi, sino que hay algo que vuela más rápido, más alto y sin dejar rastro, justo encima de nosotros. Yo soy Marcos, militar desde hace más de una década. En ese tiempo me ha tocado ver de todo.
enfrentamientos, decomisos, emboscadas, pero lo que vivimos esa noche no tiene madre. Era una madrugada común dentro de lo que cabe decir común en este trabajo. Estábamos patrullando una zona entre los cerros, lugar con reportes constantes de narcomenudeo y movimiento raro. Íbamos en la unidad solo 3, yo, Peter y Armando. Nos llevábamos bien, aunque cada uno era muy distinto. Peter era el cotorro del grupo y Armando el más serio, el que siempre andaba con la frente arrugada, como si algo le molestara. Todo empezó cuando nos mandaron a recorrer una brecha secundaria. Nada oficial, pero un civil dio el pitazo de que por ahí habían visto pasar a varios con armas largas hace unas noches. No lo pensé 2 veces. Le di la vuelta a la unidad y nos metimos por ese camino. De inmediato todo cambió. La temperatura bajó, la señal del radio empezó a fallar y el aire era espeso como si trajera polvo o humo, pero no olía a nada. Casi no hablábamos. Íbamos atentos, revisando con las lámparas térmicas y los rifles listos. De pronto, Peter se paró en seco y levantó la mano. ¿Escucharon eso?, nos dijo en voz baja. Nos quedamos en silencio total, los 3, tratando de captar el mínimo ruido. Y sí, ahí estaba. Un grito, larguísimo, desgarrado. No era de mujer ni de hombre. Era como de alguien que no tenía garganta. No sonaba cerca, pero tampoco lejos. ¿Algún herido?, dijo Armando, apuntando hacia donde venía el sonido. Yo asentí, aunque por dentro me sentía mal. No era miedo, era algo más, como si el cuerpo ya supiera que ahí no debíamos estar. Avanzamos a pie, dejando la unidad oculta entre los matorrales. Caminamos como unos 20 minutos. El grito se repitió 2 veces más. No se movía. Siempre venía del mismo punto. Llegamos a una especie de claro entre los árboles, un terreno plano, con tierra negra y seca. Había señales de que ahí se habían parado vehículos pesados, probablemente narcos, pero no había ni una llanta, ni una huella reciente. Solo el silencio y la sensación de que alguien nos veía desde la oscuridad. «Marcos, mira eso», susurró Peter. A unos 10 metros, en medio del terreno, había una especie de pozo, pero no era un pozo de agua ni de mina. Era más bien como un agujero quemado en la tierra. Alrededor, el suelo estaba chamuscado con ramas y piedras hechas cenizas. Nos acercamos con cuidado, hasta que la linterna iluminó el fondo del hueco. Ahí no había nada, al principio. Y luego lo vimos. Una figura, parada en el borde del pozo. No la vimos llegar. Estaba ahí, inmóvil, como si hubiera salido de entre la tierra. Era alta, muy alta. Medía más de 2 metros, delgada, como hecha de puro hueso, con los brazos larguísimos colgando hasta las rodillas. No tenía ropa, tampoco piel normal. Su cuerpo era como oscuro, pero reflejaba la luz, como si estuviera cubierto de grasa o sangre seca. Y los ojos no los tenía, solo 2 huecos oscuros que parecían succionar la luz de nuestras lámparas. «¡Alto! ¡Identifícate!», grité con la voz quebrada. No respondió, solo nos vio, o nos sintió, no sé. Peter se fue para atrás, tropezó y cayó. Armando levantó el arma, pero yo le grité que no disparara. No sé por qué. Sentía que si le tirábamos algo peor, iba a pasar. La cosa esa abrió la boca, pero no tenía dientes, ni lengua. Era un agujero negro, y de ahí salió el mismo grito que habíamos escuchado. Pero esta vez lo teníamos enfrente. El aire se volvió caliente, como si nos soplara directo del infierno. Corrimos. Peter se levantó como pudo. Armando iba atrás, yo al frente. Corrimos sin mirar atrás, como locos, como si nos persiguiera el diablo. El camino se sentía eterno. Las ramas nos golpeaban, los pies se enterraban en la tierra suelta.
Pero al fin llegamos a la unidad. Subimos, encendí el motor y salimos como si nos llevaran los demonios. Nadie habló durante varios minutos. Ya de regreso al puesto, le dije al comandante que no habíamos encontrado nada. Mentí. Por primera vez en mi vida dentro del ejército, mentí en un reporte. No podía contar eso. ¿Quién me iba a creer? Peter no volvió a ser el mismo. Se pidió su baja meses después. Armando se volvió más reservado, casi no habla desde entonces. Y yo, bueno, aquí sigo. Nunca me había tocado que movilizaran a personal militar para buscar a un simple civil. Pero cuando hay dinero de por medio, hasta los helicópteros se mueven sin cuestionamientos. La orden era clara: localizar al hijo de un empresario influyente que había desaparecido en la sierra de Songolica. No era turista, no era explorador, ni mucho menos alguien preparado para ese terreno. Según dijeron, había venido a conectar con la naturaleza, lo cual en idioma de gente rica significa meterse donde no debe. Nos mandaron en 2 camionetas todoterreno. Éramos 8 en total. El mando estaba a cargo de Omar, un sargento veterano que ya había visto lo peor de lo peor en operativos del norte. Los demás eran Fénix, 13, Eco, Jaguar, Delta, Bravo y yo. Yo era el único con formación universitaria, el que llevaba el informe, el que iba anotando cada detalle como si eso nos fuera a proteger de lo que estaba por venir. La entrada al primer tramo de la sierra fue como cualquier otra misión de rastreo: calor, vegetación espesa, caminos que apenas eran veredas de cabras. Pero conforme subíamos más allá de donde llegan los postes de luz, el ambiente empezó a cambiar. No era el clima. Era como si el mismo monte quisiera que nos regresáramos. «Foco rojo», avisó Fénix por radio. «Tengo interferencia, repito, el canal está fallando». Yo miré el radio de mi chaleco. Lo mismo, solo estática. Ni los satelitales daban señal, y no estábamos tan adentro como para perderla. «Seguimos a pie», ordenó Omar. 13, Eco y Delta cubren retaguardia, el resto conmigo. Al tercer día encontramos la cabaña. Era una construcción vieja, hecha con troncos amontonados. No aparecía en los mapas. Nadie del pueblo base mencionó que alguien viviera en esa zona. A simple vista parecía abandonada, pero Jaguar juró que había visto una sombra moverse adentro. Entramos en formación. Yo fui el último en cruzar la puerta. Y lo primero que olí fue sangre, no sangre fresca. Era ese hedor seco, viejo, como si las paredes mismas lo exhalaran. En una esquina, bajo una manta raída, encontramos una grabadora portátil, de esas que usan los reporteros. Omar la encendió. Una voz masculina hablaba con tono quebrado. «No están solos en la sierra. Yo los vi. No eran humanos. Tenían ojos como brasas. Me dijeron su nombre en sueños, cada noche más cerca». Y luego, como si la cinta hubiera sido cortada, un grito agudo. 13 escupió al suelo. «Esto es brujería, mi sargento». Omar no dijo nada, solo miró por la ventana. Del otro lado del vidrio, sobre la tierra húmeda, alguien había escrito con carbón la palabra «regresa». Dormimos ahí esa noche, contra toda lógica. Nos turnamos guardias. Cuando fue mi turno, pasadas las 3 de la mañana, vi a Delta salir al monte sin decir una sola palabra. Pensé que iba al baño. Cuando pasó 1 hora y no volvió, salimos todos con linternas a buscarlo. Lo encontramos parado a unos 10 metros de la cabaña, dando la espalda, desnudo, los ojos en blanco, la piel marcada con símbolos que ninguno reconoció. Cuando quisimos acercarnos, se desplomó como trapo mojado. Ya estaba muerto y no tenía lengua. Omar mandó dividirnos. Unos debían bajar por ayuda.
Yo me quedé con él y con Jaguar para intentar cargar el cuerpo, pero cuando tratamos de levantarlo, el suelo bajo nuestros pies crujió y se hundió. Caímos no más de 2 metros, pero lo que vimos ahí abajo, no hay palabras suficientes. Era una especie de cámara subterránea. Había huesos, muchísimos, algunos humanos, otros no lo parecían. En el centro, una figura hecha con ramas y pelo colgaba del techo, como una especie de tótem grotesco. Alrededor, restos de velas, muñecos rotos, frascos con dientes humanos, y en una de las paredes, clavado con estacas, estaba el cuerpo del desaparecido. Lo reconocimos por la foto que llevábamos. Estaba cubierto de símbolos, igual que Delta, pero él aún respiraba, apenas. Le colgaban los párpados como si alguien hubiera intentado arrancarle los ojos, pero se hubiera arrepentido a medio camino. Balbuceaba algo. Me acerqué. «No quieren que salgan. No, no miren a los árboles, no les den la espalda». Omar me gritó que saliera. Yo no lo obedecí. Cometí el error de ver hacia el fondo de ese lugar. Había algo más ahí. No sé cómo describirlo. Era alto, delgado, como una figura hecha de ramas y carne reseca. No tenía rostro, pero aún así sabía que me estaba viendo. Y entonces lo escuché, no con los oídos, con la cabeza, dentro de mí. «Ahora sabes nuestros nombres». Me desmayé. Cuando desperté, estaba en el Hospital Militar de Córdoba. Omar fue el único que volvió conmigo. Los demás desaparecieron. Nadie encontró sus cuerpos. El joven desaparecido murió en la ambulancia. Dijeron que fue por desnutrición severa. Yo no dije nada. Una semana después, Omar se voló la tapa de los sesos en su casa. Y yo, desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz diciéndome nombres que no entiendo, pero sé que no me van a dejar en paz. Nunca debimos entrar ahí.